Hoy nos vamos a sumergir en los extractos de una novela histórica que es fascinante, La luz oculta. Y la historia que cuenta es la de una transformación increíble, la de un joven monje asturiano llamado Pelayo. Sí, Vamos a seguir sus pasos desde, bueno, la seguridad casi asfixiante de un monasterio del siglo XIII sí. hasta convertirse en un miembro de la fe cátara, una de las herejías más perseguidas de la historia, y acabar de infiltrado en el mismísimo corazón del poder que quiere aniquilarlo, Roma. Es que la historia es brutal porque va sobre el poder de las ideas. No es solo un relato de aventuras. Lo que vamos a analizar es cómo una visión del mundo, completamente distinta a la suya, se apodera de la mente de este chico y lo empuja a arriesgarlo absolutamente todo. Veremos qué ideas eran esas y, bueno, el juego de alto riesgo al que se vio forzado a jugar. Pues vamos a ello. Y para entender a Pelayo tenemos que empezar donde empieza todo, en un lugar donde su mundo es tan cerrado y denso como la niebla que lo envuelve. Un monasterio perdido en las montañas de Asturias. Exacto. Hay que imaginarse un poco la escena. Pelayo tiene 16 años y su vida es una rutina. Muros de piedra, oraciones y el trabajo minucioso de copiar manuscritos. Mm, El autor usa la niebla asturiana como metáfora, y es perfecta. Su visión del mundo es gris, limitada, sin matices. claro, es que todo es blanco o negro, Dios o el diablo. No hay grises. Vive en un ecosistema de certezas absolutas. Totalmente. Pero un día, el abad lo llama. Y no es para una reprimenda, ¿eh? Es para darle la misión de su vida. ¿Qué es? Tiene que viajar a Carcassona, en el sur de Francia, para copiar unos manuscritos muy antiguos. Para un chaval que no ha visto nada más allá de los muros de su monasterio, es como si le dijeran que tiene que ir a la luna. Pero la misión tiene truco, ¿verdad? No es solo ir a copiar textos. Ahí está el primer giro, el que lo cambia todo. El abad le da una doble encomienda. La oficial es esa, la de copista. ¿Vale? Pero luego, en secreto, le dice algo que va a marcar su destino. Si escuchas algo que te parezca contrario a la fe, debes informar de inmediato. Y añade, la herejía es como la gangrena. Si no se corta a tiempo, pudre todo el cuerpo. O sea que lo convierte en un espía. Básicamente. Sin que él sepa muy bien qué significa eso. El viaje en sí ya es una sacudida. Pasa semanas caminando, ve el mar por primera vez, habla con gente que no son monjes. Y un compañero de viaje, un monje ex soldado llamado Anselmo, le da un consejo que parece simple pero es clave. ¿Cuál? Observa más de lo que hablas. Buah, es que todo su mundo se está expandiendo a una velocidad de vértigo. El texto describe muy bien el contraste sensorial. Pasa del gris perpetuo de Asturias a un lugar donde le han dicho que el cielo es diferente, más azul, más luminoso. Claro. Ese cambio de luz, de color, es un presagio del cambio brutal que va a sufrir su percepción de la realidad. Está dejando atrás el mundo de certezas en blanco y negro para entrar en uno de colores vibrantes, pero también mucho más peligrosos. Y llega a Carcassona, una ciudad bulliciosa, llena de vida, y donde la palabra cátaro está en el aire. Pero lo más fuerte no es encontrarse a los herejes en la calle. Lo interesante es cómo los descubre. Es que es un momento genial. Una noche no puede dormir y sale al patio de la residencia episcopal. Ojo, el centro del poder católico en la zona. Ahí está. Y allí escucha una conversación a escondidas. Unos clérigos están organizando una reunión secreta para proteger a los perfectos. Los líderes espirituales cátaros. Esos mismos. O sea, que la herejía no es un enemigo que está fuera de los muros llamando a la puerta. ¿Qué va? Está dentro, cenando en la misma mesa. Menudo dilema para Pelayo y su misión secreta. ¿A quién se chiva si los sospechosos son sus propios superiores? Exacto. Es una situación imposible. Y aquí toma la primera decisión que lo desvía de su camino. El texto dice que, en lugar de miedo o deber, siente una curiosidad voraz. ¿Y se calla? Y se calla. No dice nada. Y claro, esa curiosidad lo lleva al siguiente paso. Un compañero copista, un tal Pere, se le acerca. Se da cuenta de que Pelayo no es como los demás, que busca algo más, y le hace una invitación que no puede rechazar. ¿Lo lleva a un scriptorium prohibido? ¿Y qué es eso? Pues es el corazón de la resistencia intelectual cátara. Imagínatelo, una biblioteca clandestina, oculta, donde no solo copian textos religiosos católicos, sino sus propios libros, evangelios apócrifos que Roma rechaza, tratados de filosofía. Para Pelayo, que solo conocía la versión oficial, es como descubrir una biblioteca oculta en el Vaticano. Exacto. Tiene acceso directo, sin filtros, a las ideas que le han enseñado a odiar como un veneno.
Y allí conoce a Esclarmonde, una perfecta cátara, y a través de ella empieza a entender qué es lo que creen. Y es una visión del mundo que pone la suya patas arriba. Totalmente. Vamos a desgranarlo porque es la clave de todo. Primero, para ellos no hay un solo Dios, sino dos principios. Dos. Dos. Un Dios bueno, que creó todo lo espiritual, lo invisible, la luz, y luego un ser menor, un demiurgo maligno, que es el creador de todo el mundo material. O sea, la tierra, los cuerpos, los animales. Todo lo que se puede tocar. Y este mundo material no es una creación divina, es una prisión corrupta para las almas. Claro, y si el mundo material es malo, eso tiene consecuencias directas. Por ejemplo, para ellos, Cristo no pudo tener un cuerpo de carne y hueso. Imposible, porque la carne es obra del mal. Fue un espíritu puro, entonces, una especie de... Aparición, prisión, y vuelvan al reino de la luz. Y de ahí se deriva todo lo demás. Todo. Rechazan la materia, así que no comen carne, predican el celibato, y la cruz, para ellos, no es un símbolo sagrado. Claro, es un objeto material. Es un simple trozo de madera, un instrumento de tortura. Venerarla sería como venerar la soga del ahorcado. Es una teología radical. Pero lo que me parece más potente es el efecto que tiene en Pelayo. No lo rechaza de plano como una locura. Y aquí está la clave de la seducción de la herejía. No es solo un conjunto de creencias raras. Para un hombre como Pelayo, que en el fondo se preguntaba por qué un Dios bueno permitía un mundo tan cruel, Con tanto sufrimiento. el catarismo no era una blasfemia, era una solución. Le daba un culpable tangible, ese Dios maligno creador de la materia, y por tanto liberaba al Dios bueno de la responsabilidad del mal. Le da un marco lógico para entender el mal que ve a su alrededor. Es una respuesta radical, pero a nivel psicológico, para alguien que ha vivido en la duda, es increíblemente poderosa. Algo que, según siente él, la teología católica, con sus complejidades, no le ofrecía de una forma tan directa. Exacto. Le da una respuesta coherente y, sobre todo, le muestra a gente como Esclarmonde que viven esas creencias con una pureza y una austeridad que él echa en falta en muchos clérigos. Ve coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Ahí está la clave. Y la inmersión es tan profunda que decide dar el paso final. Participa en el Consolamentum. El único sacramento cátaro. Y es de una sencillez que choca con toda la pompa de la Iglesia romana. ¿Cómo es? Simplemente, los perfectos le imponen el Evangelio de San Juan sobre la cabeza. Promete vivir en pureza, sin mentir, sin matar. Y ya está. En ese momento, Pelayo deja de ser un monje católico en secreto. Se convierte en un perfecto. A ojos de Roma es un hereje de libro. Así que pasa de ser un observador curioso a un miembro de pleno derecho, pero sigue siendo, a ojos de todos, un monje benedictino. Me cuesta imaginar la tensión de vivir así. Es que es precisamente eso, una tensión casi insoportable. Y el texto lo describe de maravilla porque su nueva vida es una contradicción andante. De día monje, de noche hereje. Exacto. El libro lo llama una cruz invisible, un peso moral constante. Y lo más brutal es que su nuevo voto cátaro más sagrado es no mentir jamás. Pero Pero para sobrevivir, para proteger a su nueva comunidad, tiene que mentir a cada segundo. Es una paradoja que casi lo destroza por dentro. la presión se multiplica por 1000 con la llegada a Carcasona de un personaje que parece sacado de una película de detectives. Fray Domingo de Guzmán. El que luego sería Santo Domingo, un auténtico cazador de herejes, Un hombre brillante, carismático. pero implacable. Y lo fascinante es que no pilla a Pelayo por una prueba física o porque lo vea haciendo algo raro. Es mucho más sutil. Como lo intuye. Es pura psicología. El texto dice que Domingo de Guzmán nota su devoción mecánica. Siente que hay algo falso, como si Pelayo estuviera actuando en misa. Qué bueno. Es un detalle brillante, porque la fe católica de Pelayo ya no es real, es una performance para sobrevivir. Y este hombre es tan agudo que lo detecta. Con este tipo vigilándolo, no puede simplemente escapar, salir corriendo. Ahí está el dilema. Ya no es solo él, ahora tiene una responsabilidad con su nueva comunidad, con la gente que confió en él. Huir sería abandonarlos. Claro. Así que, atrapado, su papel vuelve a cambiar. Pasa de ser un converso a ser un espía activo para los cátaros. Utiliza su acceso a la residencia episcopal para enterarse de redadas, de investigaciones, y pasa la información. De espía para la Iglesia a espía contra ella. La historia da un giro de guión tremendo. Justo cuando está en el centro de la acción, su abad le ordena volver a Asturias. Lo arrancan de su nueva vida.
pero al llegar a casa le espera otra sorpresa. Una de las grandes ironías de la historia. El abad, impresionado por su trabajo y sin saber nada de su conversión, lo ha recomendado para un puesto de máxima confianza. No me digas. Lo envían a Roma. ¿A Roma? Y lo increíble es la razón. Por su supuesta experiencia con textos heréticos, en Carcasona, lo consideran el candidato ideal para trabajar en un nuevo scriptorium papal. ¿Y su misión cuál es? Ayudar a los teólogos del Papa a estudiar y refutar la herejía cátara. O sea que lo meten, sin saberlo, en la mismísima boca del lobo. Es terrible. Su trabajo ahora es básicamente ayudar a la gente que está masacrando a los suyos. En las situaciones de una ironía Y es aquí donde su resistencia alcanza otro nivel. Ya no puede luchar desde fuera. Tiene que hacerlo desde dentro, con las armas del enemigo. Y su sabotaje es sutil, inteligente, casi invisible. es una especie de guerra de guerrillas intelectual. ¿Qué es lo que hace exactamente? Pues actúa en varios frentes. Primero, el sabotaje administrativo. A ver, Los documentos que prepara para la cruzada introduce pequeños errores. Cambia cifras en los inventarios de suministros, altera nombres en las listas de objetivos, modifica fechas, cosas pequeñas, casi indetectables. pero que sumadas crean caos y ralentizan la maquinaria de guerra. Luego está el sabotaje teológico, que es aún más retorcido. Es brillante. Le dan a copiar textos cátaros que han sido confiscados para que los teólogos los estudien. Vale. Lo que él hace es introducir cambios sutiles en esos textos. Altera la doctrina para que la refutación oficial de Roma no ataque la creencia real, sino una versión distorsionada. ¡Qué bueno! Así consigue dos cosas. Exacto. Proteger las verdaderas creencias y, de paso, hacer que los teólogos papales parezcan unos incompetentes que no saben ni de lo que hablan. Pero lo más alucinante es lo que hace para preservar su cultura, no solo para defenderla. Sí, esto es una pasada. Empieza a usar los documentos oficiales del Vaticano como su propio lienzo secreto. ¿Cómo? En los márgenes, en los reversos de los pergaminos, con una letra microscópica y en un código que él mismo inventa. Empieza a escribir sus propios textos cátaros. Tratados, poemas, oraciones. Es como si estuviera plantando bombas de tiempo intelectuales en el archivo del enemigo, con la esperanza de que alguien, quizás siglos después, las encuentre. Y todo esto mientras le llegan las noticias del horror que está pasando en el sur de Francia, donde la cruzada está arrasando con todo. Claro, eso es lo que alimenta su desesperación y su audacia. El texto menciona la masacre de Béziers, con esa frase terrible atribuida al legado papal. «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Uf. Se entera de que sus amigos Pere y Esclarmont han muerto en la hoguera. En ese punto su propia supervivencia deja de importarle. Su lucha ya no es por vivir. Es por la memoria, por conseguir que la luz oculta de sus creencias no se apague del todo. Y con tantos riesgos, era inevitable que al final lo pillaran. Comete un error. Una carta de advertencia que envía un contacto en el sur es interceptada. Y se acabó. Y se acabó. Lo arrestan y lo encierran en las mazmorras del Vaticano. El interrogatorio debe de ser brutal. El texto es muy crudo, lo torturan salvajemente. Pero incluso ahí, en medio del dolor y la humillación, sigue luchando. En su confesión mezcla verdades con mentiras, admite su culpa, pero da nombres falsos, inventa conspiraciones que no existen. O sea que los envía a perseguir fantasmas. Justo, intenta que hasta su propia caída sirva para proteger a los que quedan y para sembrar confusión en el enemigo. Finalmente, lo sentencian a la hoguera. En sus últimos momentos, ya en la plaza, frente a San Pedro, le dan una última oportunidad. Sí, Si se retracta, si reniega de su fe, le concederán una muerte rápida. Lo estrangularán antes de prender el fuego. y su respuesta, gritando ante la multitud, es una reafirmación final de todo lo que cree. Cita los principios del catarismo sobre la maldad del mundo material y la bondad del Dios de la luz. Rechaza la oferta. Elige las llamas. Tras una pausa, es tremendo, porque desde fuera es la derrota más absoluta, un hombre quemado vivo. Pero desde su perspectiva, la que el texto nos muestra, es la victoria final, liberarse. Ese choque de visiones es brutal. Es la culminación perfecta y coherente de su viaje espiritual. Mientras las llamas consumen su cuerpo, el texto describe que siente paz, que tiene una visión de luz pura. Para un cátaro, ese es el objetivo final, la liberación del espíritu de la presión de la carne. Claro. Para él, en ese instante, no es una derrota, es la única victoria que importa. La historia personal de Pelayo termina ahí, convertida en cenizas en una plaza de Roma, y la historia de su pueblo, los cátaros, también acaba de forma parecida.
Como nos cuentan los extractos al final, la cruzada albigense fue de una eficacia terrible y los exterminó casi por completo. Sí, Mirándolo desde la historia, fue un fracaso total. sí, la victoria militar y política de la Iglesia fue aplastante. Y sin embargo, el texto nos deja con una idea que sigue resonando. La aniquilación física de un pueblo no siempre significa la muerte de sus ideas. Claro. Pelayo, al esconder esos textos en el corazón del Vaticano, al sembrar dudas en otros monjes con los que habló, no luchaba por una victoria en el campo de batalla. ¿Apostaba por otro tipo de supervivencia? Exacto. Una supervivencia subterránea, casi invisible, que trasciende las generaciones. Él sabía que iba a morir, y que probablemente su causa estaba perdida a corto plazo, pero confiaba en que esas ideas, esa luz oculta, eran demasiado potentes como para desaparecer del todo. Mm, Y esto nos deja con una pregunta final, algo en lo que pensar. ¿Cómo sobreviven las ideas cuando se intenta aniquilarlas por la fuerza? ¿Pueden de verdad persistir como semillas enterradas bajo las cenizas, esperando durante siglos a que el terreno sea fértil de nuevo para volver a germinar? La historia de Pelayo sugiere que la lucha por una idea, incluso cuando parece condenada al fracaso más absoluto, puede tener un eco lejano que sus protagonistas, desde luego, nunca llegan a escuchar.